Domaron bestias salvajes para recibir aplausos, pero cuando cayó el telón, algunos nunca volvieron a salir. Estos son los aterradores últimos momentos de entrenadores cuyas vidas terminaron en la arena. Número 8. Alexander Crispin. La multitud había venido en busca de emoción, pero lo que sucedió dentro de la carpa del circo esa noche de junio de 2013 los hizo correr por sus vidas. En el pequeño pueblo de Suárez, México, el entrenador de animales de 35 años, Alexander Crispin, entró con confianza en el ring. Había ensayado este acto innumerables veces, y el público esperaba verlo guiar a 2 tigres de Bengala a través de su rutina. Crispin, un estadounidense que trabajaba con el circo Hermanos Suárez, conocía bien a los animales, o al menos eso pensaba. El espectáculo comenzó como se esperaba. Crispin corría en círculos, instando a los enormes felinos a seguir sus movimientos y girar para los espectadores. La multitud aplaudía, entretenida por la demostración de control sobre depredadores tan poderosos. Pero entonces, sin previo aviso, el acto se derrumbó. Un tigre se detuvo de repente, y en ese instante, el equilibrio de poder dentro del ring cambió. El tigre se lanzó, envolviendo sus poderosas patas alrededor de las piernas de Crispin y lo derribó. La emoción de la multitud se transformó en pánico. Gritos y alaridos llenaron la carpa mientras el tigre inmovilizaba a su entrenador. Las imágenes de video mostraban a la gente huyendo de sus asientos. Mientras tanto, 2 trabajadores del circo se apresuraron con palos, golpeando al animal desesperadamente mientras intentaban liberar a Crispin de su aplastante agarre. Pero el agarre del animal era implacable. El hombre que solo segundos antes había comandado el centro de atención ahora se aferraba a la vida. Cuando finalmente se contuvo al tigre, las heridas de Crispin eran devastadoras. Heridas profundas cubrían su cuello y cuerpo. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital de la Cruz Roja en Guatabampo, Sonora, donde los médicos lucharon por estabilizarlo, pero el daño era demasiado grande. Murió poco después, la causa identificada como pérdida masiva de sangre. Posteriormente, intervinieron investigadores de Profepa, la Autoridad de Protección Ambiental de México. La agencia descubrió que el circo carecía de los permisos adecuados para sus animales. Como resultado, los funcionarios confiscaron no solo al tigre que atacó a Crispin, sino a otro tigre, junto con 2 llamas y 2 camellos. Los animales fueron trasladados al Centro Ecológico Ostumuri, en Ciudad Obregón. Si el tigre involucrado volvería alguna vez a un circo, seguía siendo incierto. Los funcionarios recordaron al público que tales animales nunca fueron destinados a ser entretenimiento dentro de un ring. En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas publicaciones afirmaron que el tigre fue sacrificado, aunque las autoridades no confirmaron esto. Otros expresaron su enojo con todo el sistema, señalando que el verdadero problema no era el tigre, sino la práctica de confinar animales salvajes para obtener ganancias. ¿Podría alguien realmente esperar que un depredador ápice, estresado y confinado, se comporte como una mascota entrenada? La ciencia del comportamiento de los tigres añade más contexto. En la naturaleza, los tigres de Bengala rara vez matan a humanos. Su dieta generalmente consiste en cerdos salvajes, ciervos y otras presas que se encuentran en su territorio. Cuando ocurren ataques raros a humanos en la naturaleza, generalmente se deben a la desesperación, enfermedad o cuando sus terrenos de caza han sido destruidos por la expansión humana. Hay otro hecho importante. Los tigres son animales territoriales. Los machos no tolerarán rivales cerca, marcando y defendiendo vastos territorios que pueden extenderse por millas. Forzar a 2 de ellos en el pequeño y confinado espacio de una pista de circo magnifica el estrés a niveles insoportables. En esas condiciones, incluso años de entrenamiento y confianza pueden desmoronarse en un solo segundo. La tragedia de la muerte de Alexander Crispin fue más que un accidente aleatorio. Fue el choque entre la ambición humana y el instinto animal puro. ¿Qué sucede cuando colocas a un depredador en una jaula y esperas que actúe como un títere, cuando decide comportarse como el depredador que nació para ser? Dawn Brancheau y Tilikum. La superficie de la piscina parecía tranquila, casi demasiado tranquila para lo que estaba a punto de suceder. Debajo esperaba un depredador que pesaba más de 12,000 libras, la orca más grande jamás mantenida en SeaWorld. Su nombre era Tilikum. Era la principal atracción del parque. Tilikum está enfermo con una infección bacteriana en los pulmones. Dawn Brancheau, una entrenadora senior en el parque, había pasado años trabajando con orcas. Era conocida por su paciencia y dedicación, y el vínculo que formó con las ballenas la convirtió en una favorita entre el público. Con el tiempo, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles en SeaWorld Orlando. Para Dawn,
Este trabajo no era simplemente un empleo, era su pasión, y se le confiaban los animales más famosos del parque. Entre ellos estaba Tilikum. Los dos compartieron años de actuaciones juntos. Sus colegas la describían como gentil y firme, alguien que sabía cómo conectar con estos animales impredecibles. Trataba a Tilikum con cuidado, y muchos creían que ese vínculo los mantenía a salvo. Pero la confianza no sería suficiente. El 24 de febrero de 2010, Dawn participó en lo que parecía ser un espectáculo de rutina. El evento se llamaba Dining with Shamu. Los invitados se sentaban para comer al aire libre mientras los entrenadores trabajaban con las orcas a solo unos pocos pies de distancia. Ese día, había cientos en la audiencia. La familia de Somersworth había comprado entradas para cenar con Shamu en SeaWorld para el cumpleaños de su hijo de 10 años. Dawn se posicionó en una plataforma poco profunda, a solo unos centímetros por debajo de la superficie del agua. El plan era simple. Ella se recostaría y Tilikum se daría la vuelta para imitarla. Pero en un instante, algo salió mal. En lugar de seguir su guía, Tilikum se lanzó. Los testigos dieron relatos diferentes. Algunos juraron que la agarró por la coleta. Otros insistieron en que fue por el brazo o el hombro. Sin embargo, como comenzó, el resultado fue el mismo. Tilikum la arrastró violentamente al agua. La emoción de la multitud se convirtió instantáneamente en pánico. Las familias que momentos antes aplaudían y sonreían ahora miraban con asombro. La orca tenía a Dawn en sus mandíbulas. La balanceó de un lado a otro con una fuerza aterradora. Gritos llenaron la arena. Muchas personas corrieron hacia las salidas, cubriendo los ojos de sus hijos. El personal de SeaWorld hizo todo lo que pudo. Se lanzaron redes al agua. Se usaron cubos de comida en intentos desesperados por distraer a la orca. Se gritaron órdenes una y otra vez, pero Tilikum se negó a soltar. SeaWorld está vigilando de cerca a una orca acusada de matar a un entrenador. El ataque se prolongó durante 45 minutos insoportables. Finalmente, la ballena fue trasladada a una piscina más pequeña. Sin embargo, incluso entonces, mantuvo a su entrenadora. Cuando los empleados finalmente llegaron a Dawn, el daño ya estaba hecho. Ella no había sobrevivido. La autopsia reveló la violencia de la lucha. Su mandíbula había sido fracturada. Varias costillas estaban rotas. Su columna vertebral estaba lesionada. Su codo y rodilla estaban dislocados. En 2010, la entrenadora Dawn Brancheau murió cuando la ballena la arrastró hacia abajo y se ahogó. Parte de su cuero cabelludo había sido arrancado. La fuerza del ataque de la orca no dejó dudas sobre la brutalidad de lo que ella soportó. Después de la tragedia, SeaWorld enfrentó una tormenta de críticas. Surgieron preguntas sobre si los entrenadores deberían compartir el agua con animales tan grandes e impredecibles. En respuesta, el parque introdujo nuevas medidas de seguridad. Un cambio importante fue la instalación de pisos de elevación rápida que podían sacar rápidamente a los entrenadores de la piscina en una emergencia. Incluso con los cambios, la reputación de SeaWorld sufrió. Los años que siguieron trajeron despidos de cientos de empleados, y eventualmente, el director ejecutivo de la empresa renunció. El parque intentó recuperar su imagen, pero la sombra de aquella tarde de febrero aún persiste. Dawn Brancheau creía en su conexión con Tilikum. Dedicó años de su vida a cuidar de las orcas y compartir su poder con el público. Pero ese día, el instinto superó a la confianza. Cuando la entrenadora Dawn Brancheau fue atacada y asesinada por la misma orca con la que había estado trabajando momentos antes. La ballena más grande de SeaWorld se volvió contra la persona que más creía en él y dejó una sola pregunta escalofriante. ¿Qué tan seguro puede ser trabajar codo a codo con una orca asesina? Número 6. Alexis Martínez y Keto. El día comenzó como cualquier otro ensayo. Al final, un hombre estaba muerto en el fondo de la piscina. Las multitudes en Loro Parque, en Tenerife, a menudo se quedaban boquiabiertas cuando Keto, una enorme orca macho, saltaba fuera del agua. Era la estrella del espectáculo, una ballena cuyo tamaño y presencia atraían a visitantes de todo el mundo. Pero para 2009, bajo el espectáculo, las cosas comenzaban a cambiar. Era Nochebuena. En la piscina de entrenamiento, Alexis Martínez, de 29 años, se preparaba con Keto para la actuación navideña. Alexis no era nuevo en este trabajo. Había entrenado orcas durante años, construyendo rutinas con precisión y confianza. Sin embargo, ese día, la atmósfera se sentía diferente. Keto perdió varias señales durante la práctica. Se mantuvo cerca de la superficie, quieto y en silencio. Alexis se quedó con él, observando, probablemente tratando de entender qué estaba pasando.
Los entrenadores a menudo confían en su instinto en momentos como estos, y Alexis parecía sentir que algo no estaba bien. Pero, ¿qué tan mal podría ponerse? Vigilando de cerca a una orca culpada de matar a un entrenador. Desde un lado, otro miembro del personal notó algo inusual. Keto parecía bloquear a Alexis para que no llegara a la plataforma, casi como si quisiera mantenerlo en el agua. Luego vino el momento que lo cambió todo. Cuando Alexis dio la señal para salir, Keto se movió. Al principio, sus movimientos fueron lentos, pero la presión aumentó rápidamente. Otro entrenador fuera de la piscina intentó las señales de control estándar. Normalmente, estas señales funcionaban. Esta vez, Keto las ignoró. Empujó a Alexis hacia abajo con la punta de su rostro, forzándolo bajo el agua. La situación se intensificó rápidamente. Por un segundo, parecía que Keto podría soltarlo. Salió a la superficie, tomó aire y se mantuvo tranquilo. La esperanza aumentó. Pero en la siguiente respiración, se sumergió de nuevo. Cuando volvió a salir, Alexis estaba equilibrado sobre el rostro de Keto. Su boca estaba cerrada. Luego, sin previo aviso, Keto lo soltó, dejando que su entrenador se hundiera inmóvil hasta el fondo. El pánico se extendió por el equipo. Se apresuraron a aislar a Keto, pero él se detuvo cerca de la puerta como si resistiera sus esfuerzos. Los entrenadores soltaron una red de seguridad, finalmente convenciéndolo de entrar en otra piscina. Eso les dio la oportunidad de recuperar a Alexis. Para entonces, ya era demasiado tarde. Las heridas hablaban por sí solas. Hemorragia interna, órganos desgarrados, fracturas y marcas de mordeduras cubrían el cuerpo de Alexis. La autopsia no dejó dudas, pero ¿por qué sucedió? Algunos expertos señalaron al entorno. En Loro Parque, las orcas se mantenían en tanques que las dejaban inquietas y frustradas. No había una hembra madura para mantener el equilibrio social, por lo que las ballenas estaban constantemente cambiando de roles y compitiendo por la dominancia. La vida en esas condiciones era impredecible. El aburrimiento se sumaba a la tensión. Los entrenadores describían cómo las orcas arrancaban el revestimiento de Medflex de la piscina, de la misma manera que los niños aburridos despegan la pintura descascarada. Pequeños actos de frustración insinuaban algo más grande. Grupos de bienestar animal argumentaron que la propia genética de Keto jugó un papel. Afirmaron que era producto de la endogamia, una ballena criada a partir de la descendencia de su hermano, y que el confinamiento lo había llevado a un colapso psicológico. El parque negó esas afirmaciones, pero la tragedia planteó preguntas difíciles de ignorar. Las orcas están hechas para el océano abierto, para la velocidad, para profundos lazos sociales, para miles de millas de movimiento. En un tanque, esos instintos se retuercen. La presión crece hasta que algo cede. La muerte de Alexis Martínez reveló más que los peligros de trabajar con animales poderosos. Mostró el costo de mantener a seres inteligentes y emocionales en cautiverio para el entretenimiento humano. Cuando se les quita la libertad, su mundo se reduce, y a veces ese colapso se vuelve violento. Número 5. Stephen Miller y Rocky. Al principio, parece solo otro día en el set. Los entrenadores y el equipo se preparan para un video promocional de rutina, el tipo de trabajo que este oso había hecho muchas veces antes. Pero lo que sucede a continuación muestra cuán rápido las cosas pueden pasar de calmadas a catastróficas al trabajar con poderosos animales salvajes. El oso se llamaba Rocky. Tenía 5 años, pesaba más de 300 kilogramos y medía casi 2,5 metros de altura cuando se paraba sobre sus patas traseras. Rocky no era solo un oso grizzly cualquiera sacado de la naturaleza. Era famoso en Hollywood, apareciendo en comerciales y películas. El público incluso lo vio en la comedia Semi-Pro, donde luchó con el actor Will Ferrell en una pelea escenificada en un ring. Según todos los informes, Rocky había sido entrenado y manejado con cuidado, lo que hizo que lo ocurrido el 22 de abril de 2008 fuera aún más impactante. Ese día, 2 primos, Stephen Miller y Randy Miller, estaban trabajando con Rocky en una instalación en California. El plan era simple: filmar a Rocky realizando movimientos estándar para un video promocional. Stephen tenía años de experiencia con osos, aunque en ese momento se había alejado del entrenamiento regular. Su primo, Randy, quien había trabajado de cerca con Rocky, lo llamó para ayudar con la grabación debido a su experiencia y confianza con animales de ese tamaño. Por un tiempo, todo se desarrolló como se esperaba. Rocky se movía a través de las maniobras de rutina, tranquilo y aparentemente cooperativo. Luego, en cuestión de segundos, todo cambió. Sin previo aviso, Rocky se lanzó hacia Stephen. El oso cerró sus enormes mandíbulas alrededor del cuello de Stephen y lo sacudió con tal fuerza que los testigos luego lo describieron como si una muñeca de trapo hubiera sido lanzada por el aire.
¿Puedes imaginar el pánico en ese momento? Un equipo de personas repentinamente atrapado en una lucha contra un oso grizzly de 700 libras, uno de los depredadores más fuertes de la Tierra. Randy Miller inmediatamente tomó un bastón que sostenía y golpeó a Rocky, desesperado por salvar a su primo. Otros miembros del equipo se apresuraron con latas de gas pimienta y las descargaron sobre el animal. El oso retrocedió y soltó a Stefan justo el tiempo suficiente para que él se tambaleara fuera de la vista de la cámara. Pero el daño ya estaba hecho. La herida en la garganta de Stefan era devastadora. Aunque todo el incidente duró solo segundos, fue suficiente para sellar su destino. Antes de que llegaran los paramédicos, colapsó y murió por pérdida de sangre. Solo tenía 39 años, dejando atrás a una esposa y 2 hijos. Después, la gente luchaba por entenderlo. Algunos se preguntaron si Rocky debería ser sacrificado. Otros se preguntaron por qué alguien debería esperar que un depredador salvaje, sin importar cuán bien entrenado esté, sea completamente seguro. Lo que hizo la situación aún más sorprendente fue la respuesta de Randy. A pesar de perder a su primo, les dijo a los investigadores y reporteros que Rocky siempre había sido un animal cariñoso y afectuoso, y que todavía lo consideraba un oso seguro. Por matar a Stevie, no creo que intentara matarlo, así que no lo culpo por eso. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California abrió una investigación completa. Después de revisar el caso, dictaminaron que la tragedia fue un accidente. Rocky no fue sacrificado. Sin embargo, su libertad terminó. Fue enviado a vivir el resto de sus días bajo estrictas restricciones. La historia de Rocky y Stefan muestra cuán rápidamente puede colapsar la confianza entre humanos y animales cuando el instinto toma el control. No importa cuán cuidadosamente se haya entrenado a una criatura, lo salvaje dentro nunca desaparece por completo. Número 4. Ali Khan Samsudin. Algunas personas dedican sus vidas a la música, otras al deporte, pero Ali Khan Samsudin eligió un camino que la mayoría nunca se atrevería a imaginar. Se hizo famoso no por huir del peligro, sino por caminar directamente hacia él. En Malasia, a principios de la década de 1990, su nombre comenzó a difundirse. Las multitudes se reunieron no solo para mirar, sino para contener la respiración mientras él intentaba desafíos que parecían imposibles. Una de sus hazañas más comentadas fue cuando se encerró en una habitación estrecha con 400 cobras. No por unas pocas horas, ni siquiera unos pocos días, sino por 40 días consecutivos. Cada día pasaba 12 horas rodeado de reptiles venenosos que podían matar con un solo golpe. La gente venía a ver si sobreviviría, y para su asombro, lo hizo. Esa extraordinaria prueba de resistencia le valió el título de Rey de las Serpientes, pero las serpientes eran solo parte de la historia. Quería algo aún más extremo. No mucho después, Samsudin entró en otro recinto, este lleno de 6.000 escorpiones. Permaneció dentro durante 3 semanas. Día tras día, noche tras noche, las criaturas trepaban sobre él, sus colas golpeando una y otra vez. Fue picado 99 veces durante la prueba, cada picadura sumando a la hinchazón y el dolor. Sin embargo, lo soportó, saliendo de la caja después de semanas de sufrimiento con su segundo título, el Rey Escorpión. Al verlo, muchos se preguntaban qué tipo de persona podría soportar voluntariamente ese nivel de riesgo. ¿Era valentía? ¿Obsesión? ¿O algo completamente diferente? Ali Khan Samsudin parecía prosperar en el foco del peligro. La emoción de mostrarle al mundo que podía estar entre criaturas que otros temían le dio reconocimiento en toda Asia, pero incluso él admitió a través de sus acciones que los peligros eran reales. Cada encuentro con una cobra o un escorpión venía con la posibilidad de muerte. ¿Y cuántas veces puede una persona sobrevivir a situaciones tan peligrosas antes de que la suerte se acabe? La respuesta llegó en 2006. Durante una actuación, una cobra lo mordió. Aquellos que lo conocían bien dijeron que no entró en pánico. Según su hijo, Amjad Khan, no era la primera vez que lo mordían y esperaba recuperarse como siempre lo había hecho antes. Pero esta vez fue diferente. En los días siguientes, su condición empeoró. Lo que comenzó como otro riesgo laboral lentamente se convirtió en una lucha que no pudo ganar. Fue llevado de urgencia al hospital de Kuala Lumpur, y allí, los médicos intentaron salvarlo.
Después de 3 días, sin embargo, el veneno reclamó su vida. Tenía solo 48 años. Es impactante pensar en el contraste. Durante décadas, Ali Khan Samsudin parecía invencible. Había sobrevivido a desafíos que matarían a la mayoría en minutos. Había pasado su vida dentro de habitaciones llenas de cobras, cajas llenas de miles de escorpiones, y había besado serpientes en la cabeza como si fueran mascotas inofensivas. Sin embargo, al final, fue una sola mordedura durante una actuación rutinaria lo que terminó con todo. Número 3. La estampida de Tyke. El 20 de agosto de 1994, Honolulu fue testigo de un evento tan violento que muchos aún luchan por hablar de ello. On a more serious note, we now go to Honolulu, Hawaii. A 4-ton African elephant is trampling his trainer under the big top. El elefante en el centro de todo era Tyke, un enorme elefante de la sabana africana que había pasado casi todos los días de su vida en cautiverio. Había sido llevada de Mozambique cuando era una bebé en 1973 y enviada al extranjero. No mucho después, fue vendida a la corporación Hawthorne, una empresa que suministraba animales a espectáculos itinerantes. Para cuando llegó a Hawái para actuar con el Circo Internacional de Honolulu, ya había vivido décadas de cadenas, largas horas de confinamiento y la dureza del anillo de entrenamiento. Tyke estaba acostumbrada a que los manejadores gritaran, golpearan y exigieran obediencia. De hecho, relatos posteriores revelaron que había estado encadenada casi 22 horas al día. Su libertad solo llegaba durante las actuaciones o las agotadoras sesiones de entrenamiento. El entrenador que trabajaba más de cerca con ella, Alan Campbell, a menudo era descrito como un manejador impulsado por el castigo. Informes afirmaban que trabajaba a los elefantes hasta el agotamiento. Vi que lo estaba leyendo. Tuve que leer este Elfin y tuve que redescubrir todo sobre este Elfin porque nadie me dijo nada sobre ella. Y las quejas de maltrato lo seguían de espectáculo en espectáculo. Fue en este mundo donde Tyke se volvió más agitada con el tiempo. El público solo la veía como parte del acto, pero detrás del telón, Tyke ya había mostrado señales de advertencia. Ella había intentado liberarse en 3 ocasiones diferentes antes del desastre de Honolulu. En Pensilvania, en Dakota del Norte e incluso en Canadá, se había escapado de sus cuidadores, hiriendo a personas y causando daños graves. Esos incidentes, sin embargo, fueron ignorados por la industria del circo y Tyke fue mantenida en el mismo horario agotador. Así que cuando entró en la arena del centro Blaisdell esa noche de agosto, llevaba décadas de frustración y sufrimiento con ella. El acto comenzó como de costumbre, pero algo estaba mal. Su cuidador, Dallas Beckwith, de repente se encontró bajo ataque. Tyke lo pateó y golpeó con una fuerza aterradora. Lo lanzó como si no pesara nada. Al principio, el público pensó que era parte del espectáculo, pero el horror se hizo evidente rápidamente. Alan Campbell se apresuró a intentar controlarla. En cambio, Tyke se volvió contra él. En cuestión de momentos, Campbell fue derribado, arrastrado y aplastado hasta morir bajo el peso de su trompa. El pánico se extendió rápidamente. Las familias corrieron hacia las salidas mientras Tyke salía de la arena. Ella se lanzó al estacionamiento, donde un publicista intentó bloquear su escape y resultó herido en el proceso. Los oficiales de policía ya estaban cerca. Un oficial disparó tiros de advertencia para intentar distraerla, haciendo que el animal de 8,000 libras corriera por las calles de Honolulu. Durante media hora, la policía y los transeúntes observaron con asombro mientras los oficiales intentaban acorralar a Tyke. Algunos querían tranquilizarla, pero esa opción se desvaneció rápidamente mientras ella continuaba su alboroto. Finalmente, los oficiales abrieron fuego. Informes posteriores indicaron que entre 86 y 87 balas impactaron en el cuerpo de Tyke. El enorme animal tambaleó, colapsó y finalmente murió desangrado en la calle. Las secuelas plantearon preguntas que aún persisten sobre la industria del circo. Muchos comenzaron a hacer preguntas difíciles. ¿Cuántas advertencias hubo antes de esa noche? ¿Se podría haber evitado el estallido violento de Tyke si su vida en cautiverio hubiera sido diferente? ¿Y qué dice sobre la relación de los humanos con los animales que una criatura como ella fuera llevada a tal punto de quiebre? El incidente de Honolulu hizo más que terminar con las vidas de un entrenador y un elefante. Expuso la realidad del manejo de animales de circo y abrió una conversación más amplia sobre la crueldad, el confinamiento y el precio de forzar a los animales salvajes a someterse. Número 2. Islam Shaheen. La carpa estaba llena, el aire denso de emoción y todas las miradas fijas en el centro de la jaula.
Lo que sucedió a continuación no fue el deslumbrante espectáculo que la gente había pagado por ver, sino un momento de horror puro que nadie presente olvidaría jamás. En Alejandría, Egipto, noviembre de 2016, el entrenador Islam Shaheen entró en la arena con 3 leones. A los 35 años, no era ajeno a los peligros. Una década de experiencia lo respaldaba. Y sin embargo, esa noche no ofreció protección. Con 2 compañeros manejadores a su lado, Shaheen levantó un palo largo y señaló a uno de los animales para que avanzara, pero la atención cambió de repente. El tercer león, que pesaba cerca de 450 libras, se lanzó sin previo aviso. El público, que segundos antes había estado aplaudiendo al ritmo de la música, se congeló de shock. El animal se levantó, inmovilizó a Shaheen en el suelo y le desgarró el cuello. Lo que debió parecer segundos interminables fue capturado en una grabación temblorosa de un teléfono, mostrando a los manejadores apresurándose para alejar al depredador, mientras Shaheen yacía inmóvil debajo de él. Fue sacado de la jaula y llevado al hospital Andalusian Salam. Pero las heridas ya eran devastadoras. Los médicos informaron fracturas en su cráneo, cortes en su cara y cuello tan profundos que no dejaron posibilidad de recuperación, huesos rotos en su pecho y hemorragia interna. A pesar de todos los esfuerzos, falleció unos días después. El león que lo atacó había sido añadido recientemente al espectáculo, traído desde Sudáfrica. Su agresión repentina provocó especulaciones acaloradas. Algunos cercanos a Shaheen creían que el hambre podría haber sido la causa. Otros argumentaron que la música estruendosa en la arena lo había asustado. El portavoz del circo ofreció otra explicación, diciendo que el animal estaba en su temporada de apareamiento, un momento en el que el comportamiento a menudo se vuelve errático e impredecible. Para aquellos que lo presenciaron, el espectáculo de un entrenador siendo derribado por la misma criatura que pasó su vida controlando fue insoportable. El video se difundió rápidamente más allá de Egipto, obligando a la gente a enfrentar la realidad de que, bajo las luces del escenario y las actuaciones ensayadas, estos seguían siendo depredadores salvajes. La tragedia planteó preguntas que persisten mucho después de que la música se desvaneció. ¿Puede algún entrenamiento realmente eliminar los instintos de un animal, o entrar en la arena siempre significa vivir con tiempo prestado? Para Shaheen, la respuesta llegó de la manera más brutal imaginable. Número 1. Ken Peters. Se suponía que iba a ser un espectáculo pulido, uno que SeaWorld había ensayado innumerables veces. Pero lo que sucedió esa noche en San Diego fue cualquier cosa menos rutinario. Ken Peters estaba actuando en un espectáculo en SeaWorld en San Diego cuando una orca de repente se volvió contra él. La multitud se había reunido bajo las brillantes luces del Estadio Shamu el 29 de noviembre de 2006. Familias, turistas, niños, todos esperando el gran final. El entrenador Ken Peters, confiado y experimentado, estaba en el agua con Kasatka, una orca hembra que pesaba más de 5,000 libras. Los dos habían actuado juntos durante años. Su rutina era predecible, familiar, segura, o al menos así lo parecía. El truco se llamaba el salto de cohete. La ballena lanzaría a Peters hacia arriba, impulsándolo alto en el aire antes de que él volviera a caer en la piscina. Pero en lugar de seguir el patrón, Kasatka giró bruscamente. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del pie de Peters y lo arrastró hacia abajo. Al principio, la multitud pensó que todo era parte del espectáculo, pero los segundos se alargaron y el silencio reemplazó los aplausos. Esto ya no era entretenimiento. Bajo la superficie, Peters estaba atrapado. Kasatka lo arrastró más profundo, manteniéndolo abajo antes de dejarlo subir brevemente para tomar aire. Una y otra vez, ella lo sumergía. Cada vez que él salía a la superficie, le acariciaba la espalda. Mantenía su voz calmada e intentaba calmarla de la manera en que se enseña a los entrenadores. Pero el ciclo continuó. Casi 9 minutos de terror se desarrollaron ante el público, que permanecía inmóvil en estado de incredulidad, sin saber si estaban presenciando una coreografía o una lucha de vida o muerte. Otros entrenadores al borde de la piscina estaban frenéticos. Extendieron una red sobre el agua con la esperanza de crear una barrera que pudiera protegerlo si lograba liberarse. Eventualmente, Kasatka aflojó su agarre. Peters aprovechó el momento, alejándose con la fuerza que le quedaba. Nadó desesperadamente hacia un lugar seguro, con el traje de neopreno rasgado, su pierna destrozada. Cuando finalmente se sacó del agua, quedó claro lo cerca que había estado. Su pie estaba roto y su cuerpo estaba marcado por profundas heridas punzantes. Había sobrevivido, pero apenas.
¿Por qué sucedió esto? Esa pregunta ha atormentado a los parques marinos y a los expertos en comportamiento animal desde entonces. Algunos señalaron al cría de Kasatka, alojada en otra piscina cercana. Las grabaciones revelaron que la cría había estado haciendo llamadas agudas e insistentes durante toda la actuación. ¿Podrían esas llamadas haber activado los instintos protectores de Kasatka? Otros argumentaron que su comportamiento tenía poco que ver con ese momento y todo que ver con años de cautiverio. Las orcas están hechas para el océano abierto, para grupos familiares, para nadar millas interminables. ¿Qué sucede cuando encierras a una dentro de paredes de concreto, aislada de su grupo, y exiges actuaciones nocturnas? Quizás este fue el punto de quiebre. La parte inquietante es que esta no fue la primera vez que Kasatka se volvió contra Peters. De hecho, lo había hecho 2 veces antes, una vez en 1993 y otra en 1999. Ambos incidentes fueron alarmantes, pero ninguno cambió la forma en que se realizaban los espectáculos. El propio Peters insistió más tarde en que nunca creyó que Kasatka tuviera la intención de matarlo. Incluso cuando ella lo arrastró hacia abajo, dijo que sentía que eventualmente lo soltaría. Comparó el riesgo con conducir un coche, donde los accidentes son posibles pero aceptados. No todos estuvieron de acuerdo con esa perspectiva. Para muchos, el ataque no fue casualidad. Fue consecuencia. Kasatka vivió durante años después de ese incidente. Fue sacrificada en 2017 tras desarrollar una forma incurable de neumonía, alcanzando una edad de alrededor de 40 a 42 años. Por los estándares de cautiverio, eso fue mucho tiempo, pero su vida estuvo marcada por ciclos de aislamiento, estrés y conflicto que ninguna audiencia podía ver desde las gradas. ¿Disfrutaste el video? Haznoslo saber con un me gusta y suscríbete para más contenido próximamente. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.